Hola a todos. Vamos a hablar hoy sobre una herramienta utilizada en metrología que se le conoce como la herramienta matriz Amen. Esta matriz, esta herramienta en general la vamos a ver en tres fases. En la primera fase vamos a definir qué es matriz Amen, que es análisis de modo y efecto de las mediciones. Vamos a analizar un sistema de medición involucrado en un proceso productivo, y vamos a ver cómo el efecto de las mediciones me puede alterar la conformidad del producto. En este estudio vamos a realizarlo sobre todas las magnitudes medibles, ya sea de la empresa o del proceso, con el propósito de determinar dos características particulares. El primero es el grado de impacto en el proceso y el segundo es el grado de impacto en la calidad. En esta parte también hay que entrar a definir cuáles son las magnitudes de medición que son obligatorias. De no hacerlas podría ocasionar una no conformidad en el producto terminado. También vamos a definir el grado de control sobre las magnitudes a medir y el grado de control metrológico sobre los sistemas de medición. Pero también en este punto hay unas preguntas que son necesarias hacer, como qué es verdaderamente necesario medir en ese proceso. ¿Qué o quién me define lo que es necesario medir? Si es el proceso, es el cliente, es la normativa, es la legislación. ¿Con qué frecuencia deben de hacerse las mediciones? ¿Cuáles son los intervalos de tiempo en los cuales se tienen que hacer, registrar, controlar dichas mediciones? Vamos a empezar a determinar bajo una serie de preguntas lo que nos podría llevar como una guía para poder realizar este análisis. Bueno, como una primera pregunta tenemos qué variables se miden dentro de dicho proceso. Usted debe seleccionar un proceso para poder determinar qué variables se miden. Ya identificadas, qué variables de esas que se miden se controlan. Se controlarán ya sea por un control automático, sea por un registro de esas mediciones para tomar decisiones. ¿Por qué se miden? ¿Cuál es la razón de realizar dichas mediciones? ¿Qué pasaría si no se midieran dichas variables? ¿Me afecta el producto terminado? ¿Me afecta la conformidad del producto? ¿Estoy violando leyes normativas? ¿Cómo se refleja en la calidad del producto el seguimiento a los equipos de medición? Si realizar el seguimiento a los equipos de medición me genera un impacto positivo, me genera reducción de materia prima, me genera reducción de energía, reducción de costos. ¿Cómo se llega a tener confianza en los equipos de medición? ¿Cuáles son esas actividades metrológicas que me garantizan y me elevan ese nivel de confianza sobre las mediciones que estoy realizando en ese proceso? ¿Cómo tengo confianza en los equipos de medición? Solo se está garantizando la calidad en el producto y el proceso al tener confianza en los equipos de medición, o se va mucho más allá. Bueno, para este análisis vamos a utilizar la primera tabla. Esta tabla me relaciona la magnitud medible, la unidad de dicha magnitud, un código interno que se le asignará a ese sistema de medición, la tolerancia, una tolerancia superior, una tolerancia inferior, que esto es el rango de trabajo del equipo, las posibles causas que me generan variabilidad en el resultado de la medición. Tener en cuenta que esta valoración, que va a ir en esta columna numerada con el número 1, tendrá una valoración inferior de 1 cuando las causas no me afectan de manera proporcional o principal, y una valoración de 5 cuando esa variación que me puede generar esa causa es muy alta. Vamos a realizar este análisis de esta primera tabla con un ejemplo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, un controlador de temperatura que va a estar ubicado en una extrusora de tubos y perfiles, ¿sí? En esta extrusora para realizar tubos de PVC. Tener en cuenta que para realizar tubos de PVC se utiliza la materia prima cloruro de polivinilo. Este material en un proceso de extrusión tiene que procesarse en un intervalo de trabajo de 170 a 180 grados Celsius. Este es nuestro punto de análisis.
para este controlador de temperatura. Entonces, este controlador de temperatura va a tener una magnitud que me mide, que es la misma temperatura, con una unidad de medida grados Celsius. Se le asigna un código interno, a este le vamos a asignar un código de 0,01 y los límites superior de 180 e inferior de 170 grados Celsius. Una de las primeras causas que me puede generar una variación de las mediciones aquí puede ser una falla en el sensor. Esta falla en el sensor, como puede generar una falla alta, la materia prima se me puede perder, me puede generar una alta no conformidad del producto, entonces le voy a dar una valoración de 5. También, como el controlador me está controlando la temperatura, me sensa la temperatura para poder tomar decisiones de si entra o no entra la resistencia. Si la resistencia fallara, no me puede generar las condiciones para la transformación de la materia prima, entonces la valoración es alta. Por ejemplo, que el controlador en sí falle, que eso es una falla evidente, ¿sí? Pero si llegara a fallar y no fuese evidente, una valoración sería alta y me generaría unas pérdidas en la materia prima. El promedio de estas 5 valoraciones me da como resultado 5. Ya hicimos el análisis de la primera tabla. Continuemos con la segunda fase. En esta segunda fase vamos a analizar el impacto en el proceso, que es el análisis de esta fase. Va a consistir en relacionar el impacto en el proceso con la correlación con la calidad del producto. Cuando una magnitud queda por fuera de especificación, en este caso, como tenemos como ejemplo el controlador de temperatura, ¿cómo se me afecta la correlación con la calidad cuando esta magnitud queda por fuera de especificación? Entonces, por fuera de especificación es cuando el impacto es negativo en el proceso si este controlador de temperatura no me controla la temperatura. Miremos entonces en esta segunda fase qué tipos de sobrecostos me pueden generar que esa temperatura me quede por fuera de especificaciones. Entonces, por ejemplo, uno de los tipos de sobrecosto es, digamos, una característica dimensional de ese tubo que estoy produciendo. Por ejemplo, una característica dimensional puede ser la longitud, puede ser el diámetro interno, el diámetro externo, el grosor. ¿Qué tipo de sobrecosto me puede generar de que ese tubo no me salga con las características dimensionales especificadas por el cliente, por normativa? Pues van a ser muy altos. Entonces la valoración de el no cumplimiento de esa característica dimensional va a ser una valoración de 5. Y, por ejemplo, una característica dimensional puede ser longitud. En este caso, el grado de correlación de esta característica dimensional con respecto a la longitud también va a ser de 5. Si lo relaciono con respecto al diámetro externo o diámetro interno, va a ser igual de 5. ¿Listo? Tener en cuenta estas columnas que están enumeradas porque estas son las que vamos a utilizar al final para poder determinar si son críticos o no son críticos. Continuemos. En esta fase 3 vamos a realizar el análisis del impacto en el cliente externo, interno o consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Si el no tomar mediciones de una característica de calidad puede hacer llegar al cliente cierta variación en esa magnitud en particular. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de temperatura. Entonces, determine si esta variación o esta situación fuera de especificación puede ser detectada por el cliente. Por ejemplo, estamos hablando de temperatura. ¿Qué tanto la temperatura me afecta en una condición que pueda ser identificada por el cliente a la hora de que éste tenga el producto en sus manos? Entonces, ¿qué tipo de características podrían ser detectadas por el cliente? Digamos, dimensionales, físicas, químicas, de otro tipo. De apariencia o estética, por ejemplo, la uniformidad, ¿sí? De la superficie, de seguridad. Si esto es una tubería que tiene que cumplir con unos parámetros normativos, ya sea por una norma eléctrica, por una norma residencial, de protección del medio ambiente, me está generando un impacto negativo en el medio ambiente, de cumplimiento de normas nacionales o internacionales, de desempeño o funcionalidad. Estime el modo y el grado, ya sea alto, muy bajo, de 5 a 1, de dicha tabla. Entonces vamos a realizar el impacto en el cliente o consumidor con respecto a, al modo. Por ejemplo, en este caso, si esto es un tubo para la parte eléctrica, eh, la parte eléctrica, esto debe de tener una posibilidad de conectar un extremo del tubo con el extremo del siguiente. Si no se pudiese conectar, el grado de impacto sería 5, porque entonces estoy obteniendo yo como cliente un producto que no me permite
de realizar la actividad que yo espero, conectar un tubo con el siguiente para poder realizar, por ejemplo, una instalación para una red eléctrica, por ejemplo. También se podría realizar de modo, por ejemplo, de empleabilidad, que no pudiese soportar las presiones establecidas por norma, por ejemplo, que yo le haga una prueba de presión a dicha tubería y que no me esté cumpliendo. Bueno, aquí en esta columna que está la sigla G y C, me está indicando de que yo debo de hacer una multiplicación del valor numérico de la columna 1, de la columna T3 y la columna 4. Y acá donde aparece la columna G y P me está diciendo que multiplique el valor numérico de la columna 1 por el valor numérico de la columna 2. Estos G y C y G y P están definidos como el G y C grado de impacto en la calidad y el G y P grado de impacto en el proceso. De la siguiente manera, la tabla 3 quedaría así. Entonces, la columna 1, 3 y 4 me da una valoración de 5 por 5 por 5 y la columna G y P me da una valoración de 5 por 5. Entonces, de acuerdo a esta tabla, basada en los resultados de estas dos columnas, usted debe determinar el valor que le dio ahí para poder clasificar los equipos. Si es alto, ¿sí? Es alto, es cuando G y P te queda entre 15 y 25 y G y C entre 85 y 125. El medio, si te queda entre estos intervalos de 8 a 14 el G y P y de 40 a 84 el G y C, que sería una valoración de no crítico. Y bajo, que es nulo, se encuentra entre 1 y 7 G y P y entre 5 y 39 el G y C. Entonces miremos qué valoración nos quedaron este instrumento. Si lo analizamos, tenemos que este controlador de temperatura por la valoración del GIP y GIC tendría una criticidad alta. Este equipo es crítico, requiere ser intervenido metrológicamente y hay que definir qué tipo de intervenciones se le van a hacer, si van a hacer calibraciones, verificación, un conjunto de las mismas. Entonces, ya se definió que este instrumento es crítico. Entonces, hay que meterlo en un control metrológico. Para las próximas, el próximo trabajo que va a realizar será la definición de verificación. El concepto de verificación de acuerdo a la definición del bien. Nos vemos en una próxima. Visiten los videos.